Bueno, pues muy buenas noches. Ya estamos en todas las modalidades posibles. Modalidad presencial, aquí a todos quienes nos acompañan de manera presencial, muy bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto verlos. Nos vemos normalmente por pantalla, pero pues ahora es un gran placer tenerlos a todos aquí presencial. También a quienes nos acompañan desde la sala de Zoom, les mandamos un saludo. Les recordamos que el chat permanecerá abierto para que hagan sus comentarios y sus preguntas. Y a quienes nos ven desde Facebook, también les mandamos un saludo. Y en la sección de comentarios, ahí también pueden poner sus inquietudes, sus preguntas, y les daremos lectura al final de la conferencia. Y bueno, es para nosotros un gran honor, un gran placer tener como invitada de manera nada más si nos confirman quienes están en Zoom que ya recuperamos el sonido, por favor, nos ponen por ahí en el chat si ya me escuchan. Y si no me escuchan, no van a poner nada, ¿verdad? Sí, ¿listo? Perfecto, sí se escucha, gracias, Camil. Ok, no sé dónde me quedé. Ah, sí. Licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en Astrofísica en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Desde 1996 trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En el área de divulgación se ha centrado en temas de la historia de la astronomía y ha producido libros, numerosos artículos, conferencias y guiones para 2 exposiciones. En el área de historia, estudia la historia de la astronomía en México y la historia de la comunicación pública de la ciencia. Desde el año 2007 dirige la organización de varios archivos históricos de la astronomía mexicana. Pues Susana, muchas gracias por estar con nosotros y te cedemos el espacio. Gracias, Gerardo. Gracias a Lorena y a Gerardo por dejarme que me autoinvite como cada año y por acceder a que fuera presencial. Tengo un problema con dar conferencias a una pantalla. Necesito ver personas, entonces les agradezco mucho a los que están aquí y naturalmente a los que no están aquí. Bueno, lo que les voy a platicar el día de hoy es un curso que mi estudiante de doctorado, Cristina Siqueiros, y yo estamos dando ahorita en la Facultad de Ciencias, que se llama así, y que esta es la primera vez que doy esta plática y me interesa muchísimo la retroalimentación. Es como un ensayo extendido lo que voy a platicarles el día de hoy. Es una idea que mientras preparaba la plática para el día de hoy, hasta me dan ganas de convertirla en un libro, pero ya veremos. Y va de lo siguiente. Bueno, yo escucho muchos podcasts, demasiados. Y un podcast que escuché hace muchos años se llama La historia del mundo en 100 objetos y está hecha por el Museo Británico. Es fascinante. Yo lo escuché como podcast y iba buscando las imágenes en internet mientras lo escuchaba, luego me acabé comprando el libro. La idea es... la idea es estudiar la historia de la humanidad, no por lo que los seres humanos dejaron escrito, sino por la basura que dejaron en el camino.
y entonces usar a los objetos, mirar a los objetos e interrogar a los objetos. A los arqueólogos, por ejemplo, no les queda de otra, porque tienen que agarrar un objeto y a ese objeto le tienen que hacer preguntas porque no hay escritos. Más adelante se pueden complementar. Esta serie, bueno, son 100 objetos y de hecho Neil McGregor, el que era el director entonces del Museo Británico y el narrador de estos podcasts, dice que es desde la punta de flecha hasta la tarjeta de crédito. El tipo de objetos que ponen pues retratan a la humanidad, organizaciones sociales, religiones, guerras, luchas de poder, arte, ciencia. Y entonces a mí de las que más me gustan son las meras primeras, como la punta de flecha, porque lo que hacen, naturalmente en ese momento no hay registros escritos, estamos en lo que se llama la prehistoria, lo que hacen es buscar piedras similares en el lugar donde la encontraron e intentar reproducir la creación de la punta de flecha, es decir, con qué la hubiéramos tenido que golpear para que saliera esta punta de flecha. Esa punta de flecha obviamente no la pueden tocar porque es un objeto de museo, pero las reproducen. Ahora que estábamos dando clase, yo escogí esa y Cristina escogió un frasco para pimienta. Y ya es de la era histórica, pero el frasco para pimienta, la forma del frasco dice algo. El hecho de que llevaba pimienta habla de la preferencia por la pimienta, habla de viajes, rutas, y entonces cada objeto puede hacer eso. Entonces, este podcast fue una de mis inspiraciones más grandes. La otra es que hace varios años, con una colega más joven, ella quería dar historia de los instrumentos en el posgrado de Historia y Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Ella quería dar historia de los instrumentos y yo quería dar historia de la observación. Y lo juntamos, hicimos de los instrumentos y la observación. Y Adriana a mí me enseñó mucho sobre historia de los instrumentos. Todo esto que acabo de repasar rapidísimamente, se llama cultura material. Y en los estudios de la cultura material son lo que acabo de explicar. Es decir, uno toma un objeto y al objeto lo interroga hasta que confiesa la información que contiene. Entonces, a partir de ahí hicimos un curso. El curso ya está por terminar, pero con Cristina lo que hacemos es que cada vez que damos la materia la mejoramos y la cambiamos y nos interesa mucho la retroalimentación. Entonces, aparte de que el material me parece interesante para ustedes, me importa mucho escuchar qué opinan del material. Entonces, bueno, vamos a ver 10 objetos, pero que seleccionamos entre Cristina y yo, pero yo quiero empezar por preguntarles a ustedes, cuando yo digo una historia de la astronomía en 10 objetos, ¿cuál es el primer objeto que les viene a la mente? Telescopio. Telescopio. Y ya, es el más obvio, ¿no? Cielo. El cielo. Fíjate que decidimos excluir porque está el objeto con el cual estudias al objeto de estudio. No confundir el objeto con el objeto. Decidimos excluir a los objetos celestes. Entonces, sí, en principio sí entra, pero para nuestra lista no. Pero sí también, porque si no hubiera cielo no habría nada que hacer. O sea, sus coordenadas en la piedra. Ok, registros, ¿no? Sí. O sea, es catálogos. Catálogos. Fotografía. Fotografía más adelante todavía. Me van a un astrolabio, claro. Ahora, ¿cómo? Esfera alminar. Sí, quizás una también, sin duda. Pero ahora lo que van a ver es, me voy a ceñir más o menos a astronomía moderna. Y de las pláticas que les he dado aquí, astronomía moderna, muchas personas, además de mí, la definen como la astronomía que se hace a partir de el momento que se usan telescopios y matemáticas. Es decir, sí, insistimos en ponerle nombre Galileo Galilei, pero más o menos por ahí, ¿no? Principios del siglo XVII. En el chat alguien escribe relojes. Sí, que está un poquito fuera de mi rango, pero relojes en general sin la menor duda.
Pues el espectroscopio. Sí, espectroscopio, sin la menor duda. ChatGPT, me voy a quedar en el siglo XIX, que eso quizás lo debía haber aclarado desde el principio, pero sin duda nos va a comer el mandado, de hecho, si no tenemos cuidado. Bueno, no, tampoco es para que sufran, nada más era como para que se imaginaran y para acotar, porque me ayudaron a acotar en el tiempo y me ayudaron a acotar en tipo de objeto. Más o menos por ahí va la cosa. Bueno, entonces, son 10 objetos, es poco tiempo. Va a ser como uno de esos viajes de Europa en 10 países en 10 días. Y entonces, para que no se hagan pelotas, voy a hacer 3 cosas. Una es que el fondo de la pantalla cambia de color cuando cambio de objeto. Otra es que le puse número a cada uno de los objetos. Y el último, para que no se estresen, es que al final voy a poner la lista completa de los objetos para que luego recapitulemos y pensemos, porque sí, se va rápido el asunto. Entonces, mi primer objeto son los catálogos, como dijo Anabel. Catálogos o como las tabletas de los sumerios, pues desde siempre hemos mirado las estrellas con objetivos distintos, pero hemos tenido listas de estrellas y las hemos registrado en diferentes cosas. Yo escogí para platicarles ahora porque estoy tratando, hay un par de objetos que son un poquito pretelescópicos y luego ya vamos a entrar a la era telescópica. Entonces, catálogos de estrellas hay de todos tipos. Justo ahorita Lorena me venía contando cómo hizo un ejercicio con unos estudiantes donde ven las estrellas y reconocen las constelaciones, que las constelaciones son un recurso mnemónico para ubicar cosas, ¿no? Les voy a contar el ejemplo de estrellas variables y estrellas nuevas. A partir de 1572, cuando Tycho detecta una estrella nueva en un mundo donde lo que se creía es que el cielo no cambiaba, los astrónomos empiezan a mirar al cielo a ver si no les toca a ellos también detectar una estrella nueva. Pero como seguramente todos ustedes saben, las novas no aparecen muy seguido. Entonces, otros astrónomos empiezan a hacer listas de estrellas nuevas y sus fuentes son la Biblia, los mitos, las leyendas, pero en realidad pues hay pocas observaciones. Hay algo que ahora tenemos listas diferentes, pero lo que es interesante de este ejemplo es que cuando, por ejemplo con cometas pasaba lo mismo, los catálogos de cometas al principio eran el cometa de Belén y el cometa cuando la guerra de no sé qué y el cometa eran pues leyendas, ¿no? Y entonces el artículo que revisé para este ejemplo muestra cómo Riccioli en 1572 hace un catálogo con estrellas. Las estrellas, ¿tengo apuntador? Supongo que sí, ¿no? Rojito. Bueno, se llama Giovanni Battista Riccioli y tiene un catálogo bastante parecido a lo que nosotros imaginamos como un catálogo, pero por ahí, hacia el final, aparece una lista de 13 objetos que son, según él, las 13 estrellas nuevas. Entonces pone la de Tycho. Tycho luego descubre otra en 1600, no sé si 2 o 4, y todas las otras son la que dice en la Biblia que no sé qué. Y es como muy curioso, ¿no? Con el tiempo aparecen más astrónomos, aparecen más observaciones y se van dando cuenta que hay como 2 tipos de estrellas nuevas. Unas estrellas que antes en el catálogo de alguien más decía estrella de magnitud 2 y de repente ahora dice estrella de magnitud 1. Entonces o alguien se equivocó o observaron diferente o la estrella cambió. Entonces las empiezan a separar en nuevas y variables. Y entonces más o menos 100 años después de esto, Piggott en 1786 publica un artículo más o menos breve en el Philosophical Transactions diciendo estos son mis dos tipos de estrellas y unas son nuevas y unas son variables. Y si se fijan en el catálogo dice quién las observó. Entonces, mientras que antes era en la Biblia dice, ahora es Hevelius vio esta, Tycho vio esta,
Y entonces ya hay un conjunto de personas haciendo un conjunto de listas. ¿Y por qué me parecen importantes los catálogos? Obviamente para esos astrónomos haciendo ese tema eran importantes para su trabajo, pero desde la historia uno puede, como les dije, cuestionar al catálogo y preguntarle cómo fue evolucionando nuestro conocimiento. Y esto habla de personas, de telescopios, de lugares, de apoyos, a partir de unos pedacitos de papel. Bueno, que ahora, gracias a Dios, bueno, gracias a Internet, todo está digitalizado. Pero entonces, bueno, conservan, ayudan para el trabajo y transmiten hasta hoy. Ese es nuestro primer objeto. El segundo objeto sigue siendo muy pretelescópico, y seguramente ya los reconocieron, son los instrumentos de Tycho Brahe, que le cambié el orden esta mañana. Bueno, son los instrumentos de Tycho Brahe. Y entonces, bueno, si los catálogos existen desde siempre, ¿cómo se hacen los catálogos? Primero a ojo y luego pues con palitos, y esos palitos se van volviendo más sofisticados. De Tycho seguramente saben, a Tycho el rey danés le da una isla, la isla de Fenn, y ahí hace un observatorio maravilloso que tenía su propia imprenta, su propia molino de agua, su propia biblioteca y unos instrumentos impresionantes, muchísimo más grandes de los que se estaban haciendo en ese momento. Y entonces, por ejemplo, acá tienen un sextante, y luego, que es grande, pero nada más normal de grande, y luego una esfera almilar gigantesca, que estos son escalones como para personas, nada más para que se den idea, ¿no? Y el uso de estas imágenes, bueno, los instrumentos mismos le dan a Tycho mediciones que son 10 veces más precisas que lo que había antes de él. Pero además, una cosa que es bien interesante es que Tycho está solito en una isla en el norte de Europa y en ese entonces no había trenes ni nada fácil para moverse. No había en todo el mundo otro telescopio como el suyo, otro instrumento que no es un telescopio, otro instrumento como el suyo. Entonces lo que él hizo fue mandar a hacer imágenes, grabados de sus instrumentos y circular las imágenes para que entendieran por qué es decir, para validar su trabajo tuvo que circular las imágenes de sus instrumentos. Ese es, incluso creo que perdí una hoja. Ese es Tycho. Y entonces ahora sí vamos a entrar en la era telescópica. Lo primero que sucede cuando miramos por el telescopio es que en vez de ver puntitos o bolitas, cuando mucho, vemos cuerpos extendidos. Y esta es una de las imágenes de los dibujos de Galileo de la Luna en 1609 probablemente. Está hecha con tinta, es un wash. Y es, bueno, y es, aparte de ser una manera de registrar lo que está viendo, la imagen se vuelve una manera de pensar también. Galileo está como si él estuviera tocando la luna. Si uno lee su libro, Sidereus Nuncius, que sale en 1610, el asombro es asombroso. Pero bueno, estas son sus notas. Y otra vez, como le pasaba a Tycho, si no circulaba la información, pues entonces la información no existía. Entonces lo que tuvo que hacer es pedir que se convirtiera en grabados, y la tecnología de los grabados en 1610 es bastante burda, y entonces las imágenes también son lo mejor que pueden ser en su momento. Es muy interesante la imagen de acá abajo, que tiene lo que Galileo llama un valle, que nosotros llamamos diferente ahora, pero eso es un valle. Es este valle de acá. Y uno se tiene que preguntar qué sucedió ahí. Por un lado, pues está el dibujo original del quien hizo la observación, está el grabado, que no lo hizo Galileo. Pues resulta que Galileo pidió que así fuera, porque en ese momento lo que él está haciendo es usando la imagen para complementar el texto, y una de las cosas que él quería hacer era acentuar el hecho de que la luna tiene rugosidades, porque hasta este momento la luna era, como todos los cuerpos celestes, era una esfera perfecta.
Y resulta que no. Entonces, exagera, ya me fui a la siguiente, exagera el valle, y además los chipotes, por ejemplo, de acá, que son montañas, para complementar su argumento verbal, que es, ¿qué creen? La luna tiene chipotes. Hevelius, y bueno, pasan los años y nuevamente se van aglutinando más astrónomos que tienen telescopios, que miran a la luna, y como 30 años después, Hevelius hace un libro que se llama Selenografía, que se dedica solamente a la luna, que tiene unos diagramas muy detallados, y una de las cosas que dice Hevelius en su libro es que chafa era Galileo, porque vean nomás qué burdas están sus imágenes, y vean además, todos sabemos que ese valle es chiquito. Yo creo que Galileo o tenía un telescopio malo o no sabía dibujar, y lo que Hevelius no entiende es que Galileo vivía en otro mundo. Hay un mundo pretelescópico y Galileo estaba trabajando en el mundo pretelescópico, donde la astronomía, lo que tenían los libros de astronomía hasta ese momento eran diagramas, eran círculos con rayas, con ángulos, y no había dibujos, no había imágenes. Y entonces Galileo está rompiendo esa frontera para la astronomía, agregando imágenes y además haciendo el argumento que es anti-aristotélico, pro-copernicano, todo tipo de cosas. Y para eso, en vez de poner el retrato preciso de la luna que hubiera distraído a quien leyera la imagen, pone un retrato simplificado. Y entonces Hevelius, pues claro, Hevelius ya vive en un mundo donde todo el mundo que lo rodea mira imágenes y registra imágenes. Ese entonces es nuestro objeto número 3. El objeto número 4, ahora sí finalmente, Anabel, es el telescopio. Y estas 3 diapositivas que siguen están basadas en una plática que ya les he dado, que es la historia de las nebulosas, que fue en el año de la luz, el 2015. Me pidieron que escribiera algo sobre la luz y dije, pues el instrumento que atrapa la luz. Pero las historias de los telescopios a secas son muy aburridos, eso aquí no me dejarán mentir. Y seguramente alguno de ustedes también las ha visto. Entonces decidí hacer una historia de cómo los telescopios cambian la manera que miramos a las nebulosas. Y la partecita que les voy a contar ahorita es nada más telescopio con nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión es la cosa nebulosa más grande que se ve en el cielo. Entonces, naturalmente, desde el principio es la primera que se ve, y desde el principio es la que más se estudia, ¿no? La nebulosa de, bueno, y entonces este telescopio de acá, bueno, el primer telescopio todo el mundo se lo sabe, no, está bien. El primer telescopio todo el mundo sabe, el de Galileo, con 2 lentes sencillas. Este telescopio es de los hermanos Huygens, que querían un telescopio que para evitar las aberraciones necesitaban hacer una lente mucho mayor, con un radio mucho mayor, y para eso entonces la distancia focal es mucho más grande. Eso habrá alguien que lo explique mejor que yo, pero hasta ahí llego. Y entonces sus telescopios eran muy largos y por lo tanto muy pesados. Y entonces deciden hacer un telescopio sin tubo, y se llama telescopio aéreo. Este es el telescopio aéreo de los Huygens, como 30 años después de Galileo. Y Huygens es, seguramente ya han leído, es el que Galileo ve algo chipotudo alrededor de Saturno, pero no entiende qué es. Pero Huygens es el que sigue durante todo el tiempo que puede a Saturno y va viendo cómo tiene una cosa que es un disco, y el disco va cambiando el ángulo respecto de nosotros. Entonces a veces no se ve, a veces se ve muchísimo y todo intermedio, ¿no? Entonces tiene un libro sobre Saturno, donde además, porque la gente hacía eso, o sea, hacía un libro sobre Saturno y otras cositas. Y entonces en su libro sobre Saturno y otras cositas, Huygens publica, además me encontré esta cosa. Cuando uno mira en la estrella de en medio de la espada de la nebulosa, de la constelación de Orión, hay una cosa nebulosa. Y son varias estrellas y una cosa que dice luminosa. Él todavía no usa el término nebulosa. Entonces es la primera aparición, seguramente se ha observado antes, pero es la primera aparición en la literatura. Después de él hay varios observadores, se empiezan a hacer catálogos, se empiezan a comparar, discuten que si depende del telescopio, depende, pero siguen observando
a Orión. Y entonces también acá ya les he platicado antes, este es el telescopio no el más grande de William Herschel, que Herschel estaba haciendo un catálogo de todas las estrellas para conocer la forma del universo, pero en el camino surgieron las nebulosas e hizo un catálogo primero de 1000 y luego de 2000 nebulosas, hizo una teoría y su teoría final era novedosa en el sentido que decía, hay dos tipos de nebulosas, las que son de estrellas y las que son de, no sabemos qué, el otro material que le llama fluido luminoso, y además cambian. La evolución que él propone está el fluido luminoso, se compacta y forma estrellas, luego hay estrellas sueltas, se compactan y forman cúmulos, lo que hoy llamamos cúmulos de estrellas. Y entonces su hijo, John Herschel, toma el telescopio, este telescopio se lo lleva a Sudáfrica, a Cabo de Buena Esperanza, y donde no está nublado 3/4 partes del año, y sigue observando muchas cosas, pero sigue observando la nebulosa de Orión. Y ahora la parte que vimos en la imagen de Huygens, de Huygens, es esta chiquita de acá, y ahora se le llama la gran nebulosa de Orión, y al final lo que ellos proponen es que para ellos clarísimamente la nebulosa de Orión está hecha de este fluido luminoso. Solo que después de ellos viene un irlandés que se llamaba el Conde de Ross, que hace un telescopio mucho más grande que el de los Herschel, que parece un castillo casi, ¿no? Por acá había una persona, acá hay una personita, nada más para que se den idea hay una foto de una persona con un sombrero de copa caminando adentro del tubo, nada más para que tengan una sensación de qué tamaño era. Ross es maravilloso porque Ross, él mismo hizo, bueno, él y un montón de personas que trabajan para él seguramente, pero él diseñó, construyó los primeros espejos. De hecho, antes de que eso existiera, él hizo, porque no podía ser un espejo grande, esto tenía un diámetro como de 2 metros, no podía ser un espejo único, entonces hizo fragmentos y usaba los fragmentos. Y como era un tema que ya se había vuelto un tema candente en ese momento, de las primeras cosas que apunta son a las nebulosas. Él fue el que por primera vez vio una nebulosa que tenía forma de espiral, y se va obviamente a Orión. No sé si han visto, pero Orión cambia de dirección y es que todavía no se han estandarizado cómo se reporta una imagen, qué es norte en una imagen y qué es sur. Entonces, la primera, yo siempre que doy solo sobre Orión una plática, les digo, es como si fuera un animal, este es su hocico, este es su quijada, y simplemente busquen la quijada que va cambiando, ¿no? Bueno, Ross tiene un instrumento tan potente que muchas de las nebulosas que los Herschel decían que eran fluido luminoso, él las resuelve y ve muchos puntitos que son estrellas. Y acierta en muchos casos, solo que, y esto yo no sé por qué, los que observan tal vez me van a poder ayudar a entender, y tampoco lo he leído en ningún lado. No sé si existe tal cosa como demasiada resolución, pero él mira a la nebulosa de Orión y él decide que la ha resuelto, que toda la nebulosa de Orión son un montón de estrellas. Es lo que él decide. Y nuevamente, como en el caso de Tycho, él tiene el instrumento más grande de todo el mundo y no todo el mundo puede ir a su observatorio y él no puede. De hecho, él publicó todo el método de cómo hizo su telescopio, pero no todo el mundo puede ir y observar con él. Mucha gente fue, ¿no? Y en efecto se resuelven muchas de las nebulosas. Pero no hay manera de constatarlo. Y entonces se vuelve un pleito además Gran Bretaña, Irlanda. Bueno, y todo esto, claro, a través de publicaciones, ¿no? Principalmente. Bueno, de los telescopios seguro que todos ustedes saben un montón. La idea aquí nada más era mostrarles cómo diferentes telescopios ven diferentes cosas, pero no nos podemos quedar ni en el objeto ni en el telescopio. Tenemos que preguntarles todo: quién lo hizo, quién lo pagó, quién lo visitó, quién publicó a partir de lo que miró, qué debates se dieron. Entonces el objeto no es el fin, pero es un muy buen y muy diferente punto de partida, que si partimos de los puntos usuales que son la persona o el objeto. Yo siento que la persona y el objeto son un poco callejones sin salida, porque uno puede poner la biografía de la persona y ya, ¿no? El siguiente objeto es un nuevo catálogo.
que es un catálogo de instrumentos. El caso de los instrumentos es un catálogo de instrumentos de 1888 y ahora les explico por qué escogí este, pero nuevamente regresemos a mi personaje favorito, que es Galileo. Galileo tenía un taller y él hacía todo. O sea, los primeros 2 lentes que usó, los compró. Y después de eso él dijo, pues yo puedo hacer uno mejor. Y se puso a hacer sus lentes, sus tubos, sus monturas, y así los telescopios que acabamos de ver, todos los hacían in situ, en el observatorio o en el sitio al menos, porque todavía en muchos casos esos lugares que vimos ni siquiera son observatorios, ¿no? Y poco a poco los instrumentos se van, por un lado, la ciencia se va volviendo más especializada, los instrumentos se van volviendo más elaborados y además empiezan a surgir artesanos de diferentes cosas. Y entonces, cuando uno llega al siglo XVIII, todavía William Herschel, el padre, hizo sus cosas en casa. Pero ya John Herschel, por ejemplo, él le adiciona a la lente ocular, le adiciona mirillas con rayitas, con una cuadrícula, y eso ya lo compra con un especialista. Entonces, poco a poco empieza a ver él especialista en óptica, él especialista en mecánica, él especialista en relojería, cuando se introducen los mecanismos de relojería. Y entonces cuando uno agarra un catálogo, el catálogo dice un montón de cosas. ¿Y por qué escogí este? Porque Grubb fue el constructor del telescopio de México, del telescopio que nosotros acá llamamos el Carta del Cielo, del cual también les he dado una plática, lo cual habla de los cuántos años llevo viniendo aquí. Y además la imagen que les puse, esta es la carátula, y la imagen que les puse justamente dice telescopio gemelo desarrollado y construido para el proyecto, no sé si dice astrofotográfico, una cosa así, el proyecto Carta del Cielo. Y lo interesante es que aquí estamos como en una frontera, porque el primer telescopio que se construyó para este proyecto se hace adentro del Observatorio de París. O sea, todavía en ese momento el Observatorio de París tiene ópticos, iba a decir electrónicos, ópticos, mecánicos, que construyen todo lo que se necesita. Pero cuando México llega, tienen que ir con un marchante de telescopios que ya había. Pues México, de hecho, desde el inicio está comprando a una serie de marcas que son talleres, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve el catálogo? Pues otra vez nos habla de las personas que se han especializado en cierta cosa, de el comercio, de estos catálogos. Tristemente, yo no he visto ningún catálogo de instrumentos en el archivo histórico del Instituto de Astronomía, pero de épocas más modernas sí hay catálogos de electrónica así, porque alguien que hace cierta área, pues pide que le envíen todos los catálogos de todo, y acá tiene que haber sido lo mismo, ¿no? Entonces, otro catálogo diferente. El siguiente objeto son las gráficas, y como que nosotros nacimos muy adentro de la era de las gráficas, quizás no nos podemos imaginar un mundo donde no se graficaban las cosas. Pero las gráficas se empezaron a hacer en el siglo XVIII y se usaban muy poco. Y a ver, un ejemplo en la astronomía que es como muy obvio de para qué sirve la gráfica más elemental son las manchas solares, ¿no? Antes se tenían tablas y uno tal vez podía detectar un patrón, pero una vez que uno grafica unos chipotes que se repiten cada 11 años, la gráfica nos ayuda a buscar patrones, a buscar cosas que se repiten, reglas, leyes. Es hacia 1830 que ya se empiezan a difundir mucho. Y vamos a regresar a John Herschel. John Herschel, entre otras cosas, estudió estrellas binarias. Ahí se regresa con un refractor. Ya para entonces los refractores tienen dobletes acromáticos, y entonces son mucho más útiles para algo así de chiquito. Y entonces, ¿qué queremos saber de un sistema binario de estrellas? Pues la distancia entre las dos estrellas y la órbita de una alrededor de otra. La distancia con los telescopios que había entonces era muy difícil de medir. Entonces John Herschel opta por estudiar el ángulo de la órbita
y de ahí, según él, deducir la órbita completa. ¿Qué problema había? Pues que las órbitas de los sistemas binarios detectables en ese momento son de muchos, muchos años. Y entonces un solo astrónomo no tenía los datos de una sola estrella durante toda su órbita. Y entonces tenía dos tipos de datos. Tenía los que había podido recolectar en su vida y los de otras personas antes, en las cuales podía confiar en diversos grados, ¿no? Entonces, Herschel agarra, bueno, es lindísimo el artículo donde Herschel reporta sus primeros usos de las gráficas y dice, les recomiendo lo siguiente, compren un papel, marquen una raya vertical, marquen una raya horizontal y luego a espacios regulares marquen más rayas, o sea, nos enseña cómo hacer papel cuadriculado. Es un encanto, pero te dice dónde estábamos además, ¿no? Entonces, haga su papel cuadriculado. En este caso, y bueno, entonces él tiene datos de la posición de una estrella respecto de otra, algunos que son suyos y algunos que son de antes. Y aquí están, seguramente no se alcanzan a ver, pero estos son años y este es el ángulo. Y entonces grafica los puntos que tiene. Y luego, además, les pone un doble círculo a aquellos en los que confían más, es decir, les da más peso a ciertos puntos. Lo primero que hace es trazarle una tangente a cada punto para de ahí obtener la velocidad, pero acaba concluyendo, y lo dice sin el menor empacho en su artículo, que lo más conveniente es aflojar la mano y trazar una elegante y sinuosa curva que se acerque tanto como es posible a todos los puntos. Que ahora que se los dimos en clase a los alumnos dijeron, pero eso es cucharear. Y les dije, bueno, está cuchareando, pero es un cuchareo muy informado, ¿no? Porque sabe que está buscando una elipse, sabe cuáles puntos son más confiables, pero sí. En el mismo momento en que los franceses están clavadísimos en sus métodos numéricos y opinan obviamente que hay que interpolar mediante el método de diga usted un apellido en francés. Pues no, este señor afloja la mano. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Fourier ya había pasado por ahí? Ajá, bueno, pues claro, pero no, porque todavía no se usaban. Incluso se están transponiendo los métodos que se usan para otras cosas. Lo que sí está ya usándose en ese momento, por ejemplo, es probabilidad. Entonces hay una gran discusión acerca de probabilidad y sus usos en datos, ¿no? Entonces, bueno, el Interpol así, la historia es mucho más complicada. Si a alguien se le antoja el artículo, se los mando. Y sí. ¿Qué? No oí tu pregunta. No, Kepler está súper muerto. Pero él ya sabía, ¿no? Ah, claro. Y lo que sabía Kepler lo sabía John Herschel. Y por eso le digo a mis estudiantes, no está, Kepler encuentra, fíjate, de hecho, es buena tu pregunta porque me recuerda una parte que me iba a saltar. Kepler ya había dicho que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses y además que está esta cosa de áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Que en un año, no importa en qué zona de la elipse estés, esta es la elipse a la cual llega finalmente, no importa en qué zona de la elipse estés, en un año recorre una parte de la elipse tal que el área es la misma, ¿no? Bueno, la otra cosa lindísima que hace John Herschel es que dice, bueno, con esta curva sinuosa que me acabo de echar, calculo esta elipse, de hecho la primera no le sale y te lo hace de otra manera diferente, pero dice, para conocer, o sea, tenemos los datos de un pedacito de elipse, ¿no? Para conocer todo, tome usted, o sea, trace la elipse predicha, luego tome el cacho que sí conocemos, dibújelo sobre un papel que sea preferiblemente lo más regular y no rugoso, que no tenga chipotitos y recorte la parte de elipse de la cual estamos seguros, pésela y luego pese el resto y de ahí puede deducir el tiempo de la órbita final. No, es una cosa artesanal a más no poder, pero chulísima porque al final sus resultados son más precisos que Fourier y compañía. ¿Sí? Y ya. Y entonces, bueno, hay un antes y un después de que aparecen las gráficas en la astronomía, ¿no?
El siguiente objeto, como que todos los predijiste tú, Anabel. El siguiente objeto es la fotografía, aunque esto no es una fotografía. La foto aparece a principios del siglo XIX, pero es muy poco sensible y muy poco estable. Los científicos se interesan muy pronto en la astronomía, digo, en la fotografía, y la van empujando para que mejore. En cuanto se puede, se usa para la astronomía. El ejemplo que les quiero platicar ahora es de la corona solar. La corona solar además tiene su propia historia que es muy linda, que es los eclipses importaban para los astrónomos porque en ese momento se puede medir, se puede intentar medir, porque les costó mucho trabajo, la distancia de la Tierra al Sol y con eso las distancias entre todos los planetas. Entonces la gente estaba clavada en medir, tomarle el tiempo al primer contacto, al segundo, al tercero y al cuarto, y no volteaban para arriba, no estaban más que en eso. Hasta que, finales del siglo XVIII, alguien, en vez de hacer su trabajo, mira para arriba en la totalidad y ve esta maravilla. Y entonces dicen, no, tiene una corona. ¿Y de quién será la corona? ¿De la luna o del sol? Y se pasan un rato elucubrando qué podría ser. De modo que la corona se vuelve un objeto de estudio. Y dije al principio cuando me dijeron el cielo, no vamos a estudiar el cielo, pero no he parado de hablar de objetos astronómicos, ¿verdad? Pero para mí son un medio, no un fin. Entonces, bueno, las primeras observaciones que son ya de la corona, ya que dicen, sí, la luna se sigue yendo y la corona no se mueve, la corona debe ser del sol, vamos a estudiar a la corona, pues les hacen dibujos. Y este es un dibujo de gis blanco sobre papel negro. Van estandarizando, se hacen listas de reglas de cómo es la mejor manera. Luego, por ejemplo, hay un equipo de 4 y a cada quien le toca dibujar la corona de un cuarto, porque es, por un lado, hay relatos de que es muy emocionante, y por otro lado, pues la capacidad, cuántos minutos máximo puede durar la totalidad, como 7, ¿no? Además uno tiene que estar mirando y dibujando y eso hay que ajustar los ojos. Entonces, bueno, este es un dibujo. En cuanto aparece la fotografía y se puede usar, se usa para hacer imágenes de la corona, que son muy impresionantes, pero nuevamente ya han visto que mi tema favorito es lo de la comunicación. Una cosa es mirar la placa y la placa tiene mucho detalle, pero la otra es ponerlo en una publicación para que todos la conozcan y de hecho para producir más conocimiento. Y eso es bien difícil porque se pueden imaginar que la corona en la zona más cercana al Sol es muy brillante y en la zona más distante es mucho menos brillante. Entonces, o le doy un tiempo de exposición para que se vea el detalle aquí, o le doy un tiempo mucho mayor para que se vea el detalle acá. Pero de otro modo, me echo a perder la otra parte de la imagen. Entonces, lo que hacen los astrónomos en 1860, 70, todavía 80, es que siguen teniendo gente que dibuja. Toman foto y luego contratan a un artista que hace un compendio de fotografía, porque esto que están viendo aquí no es un objeto real. Es un compendio de varias fotografías y varios dibujos realizado por un artista y luego convertido en una placa para imprimir, en una placa, la tecnología de los grabados va evolucionando, donde entonces tenemos todo. El detalle muy cerca y el detalle muy lejos, porque el artista toma la placa menos expuesta y la placa más expuesta y pinta las dos. Eso no es real, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, comunica lo que queremos comunicar. En ese momento también se hacen, a partir de dibujos o a partir de las fotos, grabados mucho más simplones para la prensa, para la divulgación, pero este es como para un artículo de investigación. Llega un momento en que dicen, como yo estoy diciendo ahorita y me estoy adelantando, pues eso no es un objeto real. Y dicen, tenemos que reportar lo que vimos, ¿no? Y entonces se regresan a las fotos como nosotros hemos visto, donde a mayor exposición, más quemada la imagen y a menor exposición. Y entonces, bueno, otra vez, el objeto acá era la foto. La idea de ponerles foto es, uno pensaría que aparece la tecnología y es inmediatamente adoptada por ser superior.
Y sin embargo hay un periodo, y hay un libro precioso sobre el tema, hay un periodo de debate en la comunidad, de no, mi dibujo es mejor que tu foto, y así sucesivamente, ¿no? Se tienen que generar consensos alrededor de la tecnología, como que uno pensaría que la ventaja de la foto es que es objetiva, porque no, mi mano ni mi ojo pasaron por ahí. Sin embargo, cuando yo les muestro que hubo un periodo donde producían estos engendros, pues es muy lindo, pero es un engendro, ¿no? Es puro muy lindo. Pues esto pasó por varias manos, varios ojos, varios criterios, o sea, varios cerebros. Al final de cuentas, las imágenes en la ciencia son construidas, no son absolutas, nunca. Pero bueno, fotografía. Ya estamos bien entrados en el siglo XIX. Y en el siglo XIX ya los observatorios son como fábricas. Tienen el capataz, tienen el jefe del área de fotografía, tienen 3 o 4 esbirros dedicados a diferentes tareas menores. Y entre otras cosas, los observatorios tienen relojes y los relojes son muy importantes y tienen que estar muy bien calibrados, muy bien puestos a tiempo. Y entonces una de las cosas que se hacen en los observatorios, que hacían los ingenieros geógrafos desde mucho antes, es hacer observaciones de tránsitos de estrellas para determinar el tiempo preciso para poner a tiempo sus relojes. Y entonces el siguiente objeto se llama ecuación personal. Y otra vez a nuestros alumnos los sacó mucho de onda que se llamara ecuación, que les suena muy preciso, y personal, que es todo lo contrario, ¿no? Y entonces, para hacer esas observaciones de tránsito, hay un ejemplo muy lindo que es cómo lo descubrimos a la ecuación personal. El astrónomo real, Masquelin, a finales del siglo XVIII, él estaba haciendo ese trabajo y él tenía un asistente que lo había entrenado, y los tiempos del tránsito de la estrella por ¿cómo se llama? La línea adentro. Bueno, por el meridiano, pero adentro del telescopio hay una rayita. Ok, por la rayita que indica el meridiano, ok, por la retícula, el tiempo que le sale a Mesquilian es diferente que el de su asistente. Revisa todo lo que está haciendo, decide que el tipo es un menso y lo corre. Esa es su conclusión. Es un señor que no está siendo suficientemente disciplinado. Ya hacia 1820, Bessel, en Alemania, está haciendo lo mismo, tiene un asistente, le sale diferente, y en vez de correr al señor, empieza a hacer pruebas con otras personas y encuentra que cada persona tiene su tiempo de reflejo, ¿no? Incluso, yo acabo de hacer así, pero todavía no existen esos aparatos. En ese momento usaba un método que se llama ojo y oído, y es que tenían el ojo pegado al telescopio esperando a que el cuerpo pasara por la línea central de la retícula. Gracias. Y al mismo tiempo estaban escuchando el péndulo de un reloj, y cuando la estrella estaba en su lugar decían ahora, y alguien anotaba ahora, y era 12 horas con 27 segundos, lo que sea, ¿no? Y entonces él se da cuenta que hay un asunto, él le llama diferencias constantes, porque cada observador, y lo compara con otros observadores en Alemania también, lo publican, no lo pelan mucho, y brinca finalmente. Lo que él concluye es, pues basta con que siempre lo haga el mismo observador. No me importa que tú y yo tengamos reflejos diferentes, con que usemos los míos siempre, ¿no? Y luego ya vamos bien entrados en el siglo XIX, cuando el director del observatorio era Airy en Greenwich otra vez, y a Airy le pasó lo mismo. Y en ese momento él no ha oído lo que Bessel había dicho, pero finalmente se empiezan a dar cuenta. Estos tránsitos de estrellas son muy parecidos al ejercicio que uno tiene que hacer cuando observa un tránsito de Venus. Y entonces por eso todas estas imágenes, ya hablé muchísimo sin referir a imágenes.
Bueno, buscan muchas soluciones al problema y dicen, por ejemplo, pues cada quien anote sus iniciales porque lo que pasa en Greenwich para ese momento es que es esta institución muy como fábrica donde Airy no hace observaciones. Airy tiene 3 o 4 asistentes que se turnan las noches y hacen las observaciones, pero cada asistente tiene su ecuación personal. Entonces dice, pongan sus iniciales. Bueno, la gente a veces las pone y a veces no, porque la gente es gente. Y viene un tránsito de Venus y entonces dicen, tenemos que arreglar este asunto. Porque además ya habían pasado varios tránsitos de Venus y no lográbamos medir esa distancia tan importante y empezaba a ser una vergüenza porque los físicos decían que ellos lo iban a poder hacer mejor que nosotros haciendo experimentos con la luz. Y entonces hacen dispositivos como el que estamos viendo aquí, donde hacen un ensayo general de tránsito de Venus, donde ponen un cuerpo distante, luminoso, a una distancia tal que se vea del tamaño del Sol y hacen pasar un pequeño cuerpecito que es Venus y hacen el ejercicio y aquí ven a cada quien con sus notas de, no, pues yo soy más rápida o tú eres más rápido o en busca de esta cosa que ya para entonces llaman la ecuación personal. Incluso luego hacen un cronógrafo que fue el gesto que hice atemporalmente, anacrónicamente, donde en vez de tener que gritar y que alguien apunte, uno tiene un botón en la mano, pero a ver, yo les aseguro que yo soy más lenta que cualquiera de aquí y mi apachurrar el botón y el de cualquier otra persona no van a coincidir, ¿no? Entonces, en este caso, para mí lo que es interesante es que el objeto que estamos mirando es el cuerpo humano y el cuerpo humano se vuelve parte, bueno, no se vuelve, siempre fue, pero aquí lo detectan. El cuerpo humano es parte de la maquinaria que está haciendo las observaciones en un momento donde ya se vuelve muy importante la precisión y el cuerpo es todo menos preciso. Entonces, objeto, cuerpo. Y nos quedan 2 objetos que son mexicanos. En ambos casos son tesis que me ha tocado acompañar. Este es sobre la tesis de Andrea Luna que ya les vino a platicar. Y de la tesis de Andrea extraigo solo un pedacito que me parece ilustrativo de lo que estoy tratando de argumentar este día. Bueno, ¿qué estudia Andrea? Andrea estudia cómo los ingenieros geógrafos en México se van convirtiendo en astrónomos por una serie de factores internos y externos. Ellos mismos quieren ser astrónomos y tienen que hacer una serie de trucos para lograrlo. Y uno de los énfasis de ella es qué instrumentos usaban los ingenieros geógrafos y qué instrumentos después usan los astrónomos. Entonces, esto es un anteojo de paso, es un instrumento pesadísimo, pero es lo que entonces llamaban un telescopio portátil. Lo usaban los ingenieros para hacer mapas, lo llevaban con ellos y observaban tránsitos de estrellas para determinar los tiempos precisos, para entonces determinar posiciones precisas y marcar, por ejemplo, en el siglo XIX, tanto nuestra frontera norte como nuestra frontera sur, bueno, la norte nos acaban de redibujar completamente y la sur está en disputa. Entonces, tener bien marcadas las fronteras es muy importante. Entonces, los ingenieros geógrafos que trabajaban para la Secretaría de Fomento hacían expediciones y en las expediciones llevaban instrumentos como estos y muchos otros, claro, y usaban el tránsito de estrellas por la retícula para hacer mapas. Hubo un episodio muy breve donde Díaz Covarrubias, un ingeniero, intentó hacer un observatorio astronómico en México en 1862. Luego llegan los franceses, se frustra, pero para ese momento él consigue lo que se llama un círculo meridiano, que es este telescopio que solo tiene movimiento, los dos tienen la misma característica, solamente tiene movimiento para arriba y para abajo y sirve para ver el tránsito, el paso de un objeto por su mira. Este telescopio luego pasa a otras instituciones, pero cuando México decide que quiere ir a observar el tránsito de Venus, los ingenieros inmediatamente nombrados astrónomos por el entonces presidente reúnen instrumentos de varios lados y se llevan a Japón
este telescopio. Entonces, este es un telescopio que sirvió para geografía y sirvió para los pininos que hicimos de astronomía, pero es el mismo tipo de instrumento. Es para mirar cómo pasa un objeto por una rayita. Cuando finalmente, bueno, cuando regresan muy orgullosos del éxito de su expedición de la observación del tránsito de Venus, consiguen apoyo, les dejan ir a comprar un montón de instrumentos y compran, entre otras cosas, un círculo meridiano, así ya tecnología de punta para el momento, que es el que vivió en Tacubaya. Y este telescopio se usó, por ejemplo, para medir las posiciones, porque cuando entramos al proyecto Carta del Cielo, había catálogos de estrellas del hemisferio norte, pero nos tocaba observar el hemisferio sur y había muy pocas estrellas. Entonces observamos las estrellas que se necesitaban como referencia para las placas de ese proyecto, se observaron con este telescopio. Ese es el 9 y ya estamos llegando al final. Este es un fotómetro fotoeléctrico de diseño norteamericano de un señor que se llamó Harold Johnson. Y este es sobre la tesis de maestría de Cristina Siqueiros, a quien deben invitar. Yo pensé que iba a venir y entonces le iba a hacer manita de puerco personal, pero se la hacemos electrónica. Cristina hizo una tesis de licenciatura sobre un método astronómico que desarrollaron Aro y Luiten, un gringo, y que está muy lindo ese trabajo también. Y a partir de ese trabajo le salía muchas veces el nombre de un señor que se llama Braulio Iriarte. Y entonces cuando iba a hacer la maestría dijo, pues me gustaría hacer una tesis sobre Braulio Iriarte. Ustedes ya oyeron lo que opino sobre estudiar un personaje. Le dije, vas. Y entonces se fue a buscar y para mi gran fortuna había poco material sobre Iriarte mismo. Pero cada vez que salía Iriarte salía un fotómetro. Y entonces resulta que el director del observatorio entonces, Guillermo Haro, tenía planes de empujar a la astronomía mexicana hacia el futuro y quería comprar un telescopio refractor de 1 metro que acabó comprando y que es el que está ahorita en Tonantzintla, y le quería pegar instrumentos, espectrógrafos y fotómetros. Y entonces Cristina usa al fotómetro como su guía por un momento histórico en el que se tiene un plan, se manda a Iriarte a los Estados Unidos a aprender fotometría, luego a aprender a construir un fotómetro, finalmente lo acabamos comprando por muchas razones, y luego traer y operar ese fotómetro. Y entonces, persiguiendo al fotómetro, se cuenta la historia que yo creo que es mucho más rica. Salió muy linda. Esa sí la tienen que invitar. Es mucho más detallado que lo que acabo de contar. Y entonces hemos llegado al final de nuestro viaje de 10 países en 10 días. Ahí tienen a sus 10 países, los catálogos, instrumentos telescópicos, las imágenes que son dibujos y luego grabados, los telescopios mismos, catálogos pero de instrumentos y por lo tanto casas constructoras, gráficas, fotografía, el cuerpo humano, que en realidad ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? Pero aquí se vuelve súper evidente, los anteojos de pasos de diferentes tamaños y precisiones y finalmente el fotómetro. Y entonces, ¿cuál era la idea de todo esto? Como que mi propuesta es que la historia de cualquier cosa, pero la historia de la astronomía se puede contar de más de una manera, eso ya lo sabemos. Basta ver cómo nuestro presidente reescribe la historia. Pero la idea aquí es que tomando objetos, que a veces está ahí el objeto, a veces está el registro del objeto, no el objeto mismo, y cuestionando a los objetos, a veces surgen preguntas más complicadas o simplemente diferentes que nos dicen mucho más acerca de lo que queremos saber, o como mínimo que complementan lo que sabíamos por otras vías. Y ese es el final de mi historia. Siempre termino con mi correo por si después quieren hacerme más preguntas, pero lo que me encantaría es que hicieran preguntas ahorita.